Iglesia Embajada del Reino en YouTube, para que pueda digerir un poquito mejor la palabra, pueda pausar, avanzar, atrasar a discreción como usted tenga necesidad. El tema de hoy, pero antes vamos a dar un aplauso a toda la gente que está en Facebook, a la manera de la Embajada del Reino, la bienvenida para ellos. Les decimos gracias por estar ahí, por participar, por compartir. Hay personas que toman el trabajo en la transmisión de Facebook, de cuando escuchan el versículo, lo dan ahí. Y eso me parece maravilloso porque es una participación activa. Y también les pedimos, pues compartan. De hecho, usted puede sintonizar ahora en su teléfono el servicio y empezar a compartirlo a sus hermanos, a aquellas personas que quiera que sean alcanzadas por este mensaje. El tema de hoy tiene como título El poder ¿para qué? ¿Recuerdan cuál era el título de la semana pasada? La autoridad ¿para qué? Hoy el título es El poder ¿para qué? Y es una pregunta que tiene que quedar en el aire si es que nosotros queremos entender de qué se trata esto del evangelio del reino. Poder y autoridad van de la mano. Cuando hay autoridad sin que haya sido delegada, una autoridad que trata de menoscabar o dañar, erosionar el poder de otros, pues es simplemente es ahí donde los gobiernos o las naciones entran en autoritarismo. Es lo que se conoce en política como ser fascista, ¿no? Es decir, son poderes de facto. Y así se conoció personas como Adolfo Hitler y otra serie de gobernantes en el mundo. Hoy día lo podemos entender en personajes muy actuales como Nicolás Maduro en Venezuela. Son fascistas, tienen el poder de facto, por mucho que lo disfracen, están en un poder de facto. Eso es fascismo puro. Pero el poder bien administrado, el poder sobriamente ejercido, pues se entiende que también tiene que ser un poder que es delegado. Todos los seres humanos, todos, tienen anhelo de poder, tienen deseos de poder. El problema es que no entienden para qué es el poder. El problema es cuando, por ejemplo, una persona no tiene poder. Usted lo puede notar en las oficinas públicas. Usted va allí y hay personas que lo atienden muy bien, han entendido que tienen el poder para servirle a alguien más, y hay personas que no lo van a atender bien, que de hecho lo van a maltratar a usted. Lo gritan, lo tratan de poner en su sitio, etcétera. ¿Por qué? Usted puede darse cuenta, yo los considero mucho, porque veo que su vida no tiene gobierno. Entonces tratan de gobernar la de otros. En su casa, un varón que sea así déspota en el servicio al público, pues quiere decir que en su casa no gobierna. Y también la mujer que es déspota en el servicio al público quiere decir que se siente oprimida, y entonces ella necesita hacer uso de ese pequeño espacio que tiene en su trabajo para gobernar déspotamente a otros, para gobernar fuera de la autoridad delegada. ¿Para qué quiere el ser humano poder? ¿Para qué lo queremos? Esa es la gran pregunta del asunto. Yo quiero llevarle a reconocer algo. En la sociedad hay tres poderes bien reconocidos. Todo gobierno tiene tres poderes bien reconocidos. El gobierno, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces empecemos: poder ejecutivo, judicial, legislativo. En la Biblia nos muestran de dónde viene ese poder. Isaías 33, 22. Quizá usted hoy va a ser ministrado en gobierno, en autoridad y en poder a través de la Escritura. Isaías 33, 22. De los versículos más interesantes es este. Ahí dice, ¿lo tiene? ¿Está conmigo? Dice, porque Jehová es nuestro juez, poder legislativo, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Entonces, poder judicial, Jehová es nuestro juez, ¿lo reconoce? Jehová es nuestro legislador, poder legislativo, Jehová es nuestro rey, poder ejecutivo. Ahí están las tres ramas del poder expresadas en la Escritura
antes de que los gobiernos que hoy conocemos hubiesen sido formados. De donde entendemos que los poderes que hoy gobiernan las naciones son poderes delegados, aprendidos. Tienen un modelo que es un modelo bíblico. Se dice que el cuarto poder que hay es la prensa escrita, audiovisual, etcétera, etcétera. Todo lo que es prensa se conoce como el cuarto poder. Y es poderoso entender que ese poder radica hoy en la iglesia, aparte de los otros tres poderes. La iglesia es omnímoda. Debemos entender eso, la iglesia es omnímoda, tiene poder completo. Por delegación, como cuerpo de Cristo, la iglesia tiene delegación de todos estos poderes, pero la iglesia no lo ha entendido. La iglesia considera que el poder que tiene es venir a un recinto al que llamamos templo erróneamente, porque como nos lo decía también Armando al principio del servicio, el templo no es esto. Esto es un recinto, es un auditorio. ¿Cuál es el templo? Nosotros somos el templo de Dios. Eso lo deja bien claro el apóstol Pablo, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos ese cuarto poder, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. El punto es, si entendemos tener un poder delegado, convendría bien que supiéramos quién nos delegó ese poder. Y el poder nos lo ha delegado Dios. Nada más y nada menos. Entonces, para poder ejercer bien el poder que tenemos, es necesario comprender el carácter de aquel quien delegó ese poder. Porque de lo contrario, vamos a desviar el propósito, el uso del poder. Y el poder es para poder, el poder es para hacer, pero será bien utilizado, será llevado a su máximo nivel de eficiencia cuando lo usemos de acuerdo al carácter de aquel quien delegó. Si no usamos el poder que tenemos como iglesia de acuerdo al carácter de aquel quien delegó ese poder, que es Dios, vamos a estar haciendo uso erróneo de ese carácter. Entonces vayamos entendiendo algo. El grave problema aquí es mi opinión, es mi cuerpo, es mi fuerza, es mi entendimiento, yo pienso, yo digo, yo creo. Eso pasa no a un segundo, a un último plano en el reino de Dios. A un último plano. Mejor dicho, eso no tiene injerencia ninguna. Eso no tiene poder alguno. Lo que usted piense, a Dios lo tiene sin cuidado. Lo que usted opine, a Dios lo tiene sin cuidado. Lo que usted crea, a Dios le tiene sin cuidado. A menos que su creencia, su opinión y su fe sean la fe del Hijo, sea en la opinión de que el Hijo es el Señor, Jesús es el Señor, y eso ya bastará para ser suficiente para Dios. Ahí usted y Dios se van a encontrar en la misma página. Nosotros nos encontramos con Él en la misma página. Cuando hablamos de mi opinión, mis fuerzas, mi poder, no solo estamos mal, estamos muy, pero muy mal. Y eso es necesario que hoy se entienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que así nos movemos la mayor parte del tiempo. La mayor cantidad de la iglesia se mueve en ese sentido. Estoy de acuerdo con Dios en muchas cosas, pero no en todo. Cuando estoy de acuerdo con Dios en muchas cosas, pero no en todo, me doy el poder de ser selectivo en lo que voy a tomar de Dios y en lo que voy a dejar de Dios. ¿Le parece que eso tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Hoy le voy a explicar por qué. Lucas 9, 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2. ¿Está ahí? Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio, ¿qué? Poder y autoridad. ¿De qué van de la mano? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar, ¿qué? ¿A la religión? No, el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso en sí mismo es una misión, ¿verdad? Es una comisión. Que existe la gran comisión, claro, pero aquí les dio poder.
Es llamativo entender que la última promesa de Cristo, ya Jesús levantado de los muertos, para sus discípulos fue poder. La última promesa. Le dijo: ustedes no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque van a recibir poder. ¿Y cuándo es que van a recibir poder? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, juntando una cosa con la otra, entendemos que el poder de Dios que tiene hoy la iglesia es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder operativo de Dios hoy impartido en la iglesia, en cada uno de nosotros. Pero noten esto, Lucas 9, 1 al 2 nos dice varias cosas. Está ministrando propósito del poder, y aquí en ellos era poder, autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar enfermedades. Se puede decir que, ese mismo poder lo tenemos hoy en día nosotros, y usted puede de repente profundizar un poco en la palabra y entonces entender que un enfermo completo es aquel que todavía no entiende el mensaje de Dios, el mensaje del reino, quién es Jesús, quiénes somos nosotros en Jesucristo. Es un enfermo completo, está absolutamente desviado, tiene enfermo el entendimiento, tiene enfermo el razonamiento, tiene enferma el alma, tiene enfermo el espíritu, está enfermo él en sí mismo. Pero también indudablemente debemos entender que aquí se está refiriendo a enfermos del cuerpo. Entonces nosotros tenemos el poder para sanar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es aquel que levantó a Jesús de los muertos, está en nosotros, y según Romanos 8:11, ese Espíritu está en nosotros vivificando día a día nuestro cuerpo mortal. El problema es cuando a usted le presentan Romanos 8:11 y se lo llevan a futuro, que su cuerpo mortal va a ser levantado gracias al poder del Espíritu Santo. Y eso lo que pasa es que tiene que ser entendido desde la perspectiva. Es que convendría que lo leyéramos para que se lo explique, no era parte de las notas, quizá no lo va a tener ahí, pero es importante que lo entendamos para que se pueda profundizar en lo que vamos a ministrar hoy. Romanos 8:11. Es de lejos, junto con el versículo que habla de por sus llagas fuimos sanados, es de lejos el más poderoso versículo para entender sanidad. Dice allí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ahora mete a Cristo, ¿se da cuenta? A Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Allí no dice vuestros cuerpos muertos, dice vuestros cuerpos mortales. Son dos condiciones distintas. Un cuerpo muerto es un cuerpo muerto, un cuerpo mortal es un cuerpo que aunque está vivo, tiene el camino hacia la muerte. ¿Va conmigo? Entonces, aquí me habla de una capacidad que tiene el Espíritu Santo de vivificar el cuerpo de una persona día a día, darle salud. Yo no sé si usted está entendiendo lo que eso significa, pero cuando usted entiende esto, usted sabe que si usted está habitado por el Espíritu Santo, entonces sí o sí su mente va a recorrer un camino de entendimiento para llegar a sanidad. Tiene que recorrer el camino de entendimiento para llegar a una sanidad plena. Usted y yo somos portadores de una plena salud, de una salud perfecta. El diseño nuestro es perfecto, pero no entenderlo enferma el cuerpo, porque como le digo, todos estamos lejos de Dios, enfermos. Los que no estamos lejos de Dios estamos en plan de entender esa sanidad. Sin embargo, no es esto necesariamente lo que se tiene que ministrar en Lucas 9, 1 y 2, porque allí hay un propósito. Allí hay un propósito, y ese propósito tiene que ser cumplido mediante el evangelio del reino por la iglesia. Si la iglesia no entiende ese llamado, la iglesia está fuera de propósito, y al estar fuera de propósito está fuera del alcance del respaldo de Dios. Yo no sé si esto está claro. Si estamos fuera de propósito, no podemos contar con el respaldo de Dios. Dios no está comprometido con nada que no sea su propósito. ¿Por qué? Porque su propósito es perfecto, y Él, siendo perfecto, no va a apoyar algo que sea medianamente perfecto o en alguna forma imperfecto. No sé si lo estoy confundiendo, pero al final de la hora ese es el mensaje correcto.
Ahora, en Lucas 9:3 se nos dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Y aquí el problema es que no entendemos este orden. Y entonces queremos echarle la mano a Dios. Queremos pensar que Él es que nosotros somos los proveedores y que es en nuestras fuerzas. Recuerde, mi opinión, mis fuerzas, mi poder. Mal, muy, muy, muy mal. El poder de Dios, la provisión de Dios, las fuerzas de Dios. Eso es de lo que se trata. Entonces, la mayoría de creyentes y alguna buena cantidad de hijos andan hoy en su propio modelo, en sus propias fuerzas, en su propia opinión, pensando lo que ellos quieren pensar de la Escritura, interpretando lo que se les viene en gana en la Escritura, acomodando la Escritura, haciendo en lugar de exégesis, haciendo eisegesis. Déjeme le explico. Exégesis, cuando yo extraigo lo que el texto tiene para mí. Eisegesis, cuando yo le pongo al texto lo que yo tengo ahí. Son 2 cosas distintas. La eisegesis no es para nada conveniente, porque usted le está añadiendo a la Escritura cosas que no tiene que poner. Erramos en el camino de Dios por falta de entendimiento. Sería bueno que entendiéramos que Él está en gobierno, no en control. ¿Ok? Dios no controla. Él está en gobierno y nosotros tenemos un poder y una autoridad delegadas. Nosotros como iglesia. Si usted entiende esto, va a gobernar mejor su cuerpo, sus pensamientos, sus hábitos, sus pasiones, sus debilidades, sus temores, sus angustias, sus traumas, toda su vida. Y al gobernar usted internamente todo aquello, porque lo ha puesto bajo el gobierno del Espíritu Santo, entendiendo que Él es quien tiene el gobierno, entonces usted va a poder gobernar su casa, gobernar sus asuntos, todo. Lo que estamos entendiendo hoy, si alguien me está siguiendo, es un modelo funcional para una vida funcional, para una vida completa, para una vida plena. El problema es que a muchos no les gusta ese orden. Todos entendemos que Dios es un Dios de orden. Lo repetimos cuando llegamos a la religión. Decimos a nosotros lo primero, de las primeras cosas que nos enseñan es Dios es un Dios de orden, hermano. Y uno dice, sí, claro, yo entiendo eso. ¿Lo entendemos en verdad? Lo repetimos, pero no sé si lo entendemos. Dios es un Dios de orden. Lo que pasa es que mayormente no nos gusta el orden de Dios. Nos gusta el Dios de orden, pero no nos gusta el orden de Dios. Y ahí la vida empieza a trastabillar, porque le quiero poner de mi propia cosecha al orden de Dios y eso no cabe. Simplemente no cabe. ¿Por qué a Dios le gusta el orden? Porque el orden hace que las cosas funcionen. El Dios hace las cosas, el orden hace las cosas funcional. Mi padre terrenal tenía una frase que decía, el orden es luz en la oscuridad. Mortal, tremendo. El orden es luz en la oscuridad. Y lo entendí cuando un día en la casa se fue la luz, todo estaba en desorden y empecé a tropezar con cuanto había allí. El orden es luz en la oscuridad. Dios es absolutamente funcional, ¿está de acuerdo conmigo? Dios es absolutamente funcional. El ser humano en el alma, el ser humano simplemente en el alma, es absolutamente disfuncional. Todo lo que hace es disfuncional. Ahora, usted elige en qué orden quiere vivir. Si en el orden de Dios o en su propio orden. Aquí estamos siendo todos los radicales que podemos ser. En nuestra vida debemos ser todos los radicales que podemos ser. A usted le conviene meterse en el orden de Dios, porque el orden de Dios es absolutamente funcional. A usted le conviene hoy entender que así usted piense, crea que su orden, su propio orden es funcional. No, mijito, está fuera de orden, porque no es el orden de Dios. El orden de Dios es funcional. Es muy necesario entender qué es el orden de Dios y cómo funciona. Usted elige en qué orden quiere vivir, pero esa es la parte más difícil del asunto. Mire, que yo le diga hoy a usted que usted elige, a mí no me eche la culpa de lo que usted elija.
Yo solo le repito lo que Dios dijo para usted y para mí. ¿Ok? Nadie me puede decir, es que el pastor Pedro dice allá que uno puede hacer lo que le viene en gana. Yo no se lo digo. El que se lo dice es Dios. Yo solo se lo repito. ¿Qué le dice Dios? He puesto frente a ti la vida y la muerte. Elige. ¿Soy yo o es Dios quien se lo dice? Yo solo se lo repito, recuerde, yo solo soy el mensajero. El mensajero trae un mensaje. Aquí está la carta. Chao. Fije sus ojos en el mensajero. Está completamente perdido. Yo he aprendido a lo largo del tiempo a no ponerle a esto mi opinión, a expresar la palabra limpia y escueta, sin mi opinión, sin lo que yo pienso de eso, sino lo que dice. Y la Biblia se explica a sí misma. Por eso tratamos de no tomar un versículo y hacer de un versículo una doctrina, porque hay que soportar todo eso con todo el consejo de Dios. Antiguo, Nuevo Testamento, viendo cómo es el antes y el después, la cruz, quiénes somos antes de la cruz, quiénes somos después de la cruz. Porque recuerde, el mensaje es claro. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. La elección, mire, elegir correctamente va a ser difícil. Siempre será difícil, pero será más fácil cuando tengo un entendimiento que hoy le voy a plantear a usted aquí para que sepa elegir correctamente. Su debilidad, mi debilidad, perdón, su poder. Mi debilidad, su poder. Ahora le pregunto, ¿le gustaría ver a usted el poder de Dios en pleno funcionamiento en su vida? ¿El poder de Dios funcionando plenamente en su vida? El poder de Dios, no el poder suyo, ni el del pastor, ni el profeta, ¿ok? Sino el poder de Dios. ¿Y le gustaría ver ese poder funcionando plenamente en su vida, en toda su vida? ¿Sí o no? Levante su mano si usted dice, me gustaría ver ese poder en plena acción. Si está convencido de eso, diga, me gustaría, o sea, pero así. ¿Qué hay que hacer? Pues como diría un odontólogo, flojito y cooperando, flojito y cooperando. Hay que cooperar con Dios. ¿Cómo se hace? Segunda de Corintios 12, 1 al 9. Segunda Corintios 12, 1 al 9. Créame que esta iluminación, segunda Corintios 12, 1 al 9. Este es el apóstol Pablo, ¿ok? Hablando de él. Pero dice allí, ciertamente no me conviene gloriarme, ojo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, no es fuera de Cristo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de él y dice, esto no me lo pude imaginar, me pasó, pero no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La iluminación que recibió Pablo fue de otro calibre, fue de otro carácter. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Es decir, él se dice, me estoy gloriando de mí en el espíritu, sino de mis debilidades, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Me pasó, fui al tercer cielo, ¿qué hacemos? Cualquiera diría, Pablo, ¿qué han creído? Bueno, pues si me pasó, ¿qué puedo hacer? Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, ¿verdad? Más de aquello de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, él dice, ¿a usted le parece que yo tengo mucha revelación? Mire, es por esta razón. ¿A usted le parece que yo me comporto bien? Es por esta razón. Yo estuve en otro lugar. Yo fui llevado en el espíritu a otro lugar. Dice, y para que la grandeza, es que aquí este es todo el centro del mensaje. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado. Es decir, para que yo no saque pecho y diga, mire, qué bueno el apóstol Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me
enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate salud. Ojo familia, mucha atención aquí. ¿Qué le ha dicho el Señor? Que llevó al apóstol Pablo hasta el tercer cielo, que lo llevó al paraíso, que le reveló palabras inefables que no podía responder. Y tiene un aguijón en la carne y él le dice, quítelo. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si notan la pregunta, mi debilidad, su poder. Mi debilidad, su poder. Por eso el apóstol Pablo dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Qué debemos entender nosotros? Que todos somos débiles. En la carne, corporalmente hablando, en esa carne que puede ser llevada al tercer cielo, somos absolutamente débiles. Pero vaya a Efesios 3, 20 al 21. Es importante que entendamos la debilidad nuestra. La debilidad nuestra. Efesios 3, 20 al 21. Dice nuevamente Pablo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y amén. Familia amada, nosotros todos tenemos un poder que actúa en nosotros. Pero ese poder no va a actuar en nosotros hasta que no entendamos nuestra debilidad, hasta que no estemos conscientes de nuestra debilidad. Si todavía pienso y considero que yo puedo hacer más que Dios, el poder de Dios frena. El poder de Dios para. Si todavía pienso que yo sé más que Dios, Dios dice, ok, estás en tu derecho de pensar que sabes más que yo, dale, no hay problema. Nos vemos más adelante en el camino porque vas a reflexionar. Si usted es de Dios, usted es de Dios. Tiene un sello. Ojo, lo que pasa es que, recuerden la parábola del hijo pródigo. Él no va a dejar que usted camine. Él no tiene problema. Primero, Él no va a ir detrás suyo. No va a ir detrás suyo. Algo que se ha perdido de vista en la parábola del hijo pródigo es que el padre, amando a su hijo con todo lo que lo amaba, le dio la herencia. Él le pide, hey, yo me quiero separar ya, yo ya quiero lo mío. Tome, mi hijo, aquí está. Lo dejó ir. ¿Sabía que iba a volver? Claro que sabía que iba a volver. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Y cuando aquel, después de ir por el mundo, darse golpes, déjeme hablar colombiano, darse totazos, vuelve a la casa, el padre, ¿qué hace? Lo está esperando. Se abalanza encima del muchacho, le da un abrazo, lo recibe con todo el amor. ¿Lo amaba o no lo amaba? Claro. ¿Pero lo fue a buscar? No. Se quedó en la casita esperándolo, ahí confrontando al otro hermano que reclamaba, pero se quedó en la casa esperándolo, porque sabía que iba a volver, porque sabía que había sido del orden correcto y que más tarde o más temprano iba a volver. Dios te va a dejar ir sin problema. Entiende, vas a volver. Un poquito con el rabo entre las patas, un poquito golpeado, un poquito mareado, un poquito dañado y alterado, pero Él te va a rodear con su amor y te va a decir, te estaba esperando, sabía que ibas a regresar, te estaba esperando, sabía que te ibas a golpear, te estaba esperando, sabía que ibas a aguantar hambre porque ibas a dilapidar lo que te di y que un día vas a regresar conmigo sin un peso en la mano, pero aquí va a estar papá. Y si no entendemos la profundidad del amor de Cristo, la profundidad del amor de Dios, he puesto frente a ti la vida y la muerte, elige. Dios nos enseña de esa manera. Dios dice, no importa, quieres irte, vete. No importa, quieres tener esa confrontación día a día con tu esposa o con tu esposo, sin atender a mi palabra que te dice, ámala, respétala, valórala, ámalo, respétalo, valóralo. Si quieres hacerlo, hazlo.
Vas a tener una guerra en tu casa. Un buen día vas a decidir curarla o no, pero ok, es tu decisión. ¿Quieres perdonar? Perdona, puedes perdonar. Va a ser un bálsamo para tu alma. No lo quieres hacer, no lo hagas. Vas a vivir encerrado en una prisión de por vida. Es tu decisión. Él te deja hacer, porque Él ha puesto, es su palabra la que fue hablada. He puesto frente a ti la vida y la muerte, elige. En el perdón hay vida, en la falta de perdón hay muerte. En el amor hay vida, en el odio hay muerte. En la misericordia, en la gracia hay vida, en el rencor y el desánimo hay muerte. ¿No quieres diezmar? No diezmes. No te quejes de cómo te va, no importa. Piensas que te va bien sin diezmar, espera que ojalá descubrieras cómo te va diezmando. ¿Quieres hablar barbaridades con tu boca, vulgaridad? Dale. La palabra dice, de tu boca no saldrá, con la misma boca que alabas a Jehová, no saldrán perversidades, cosas deshonestas, truhanerías. Pero tú tienes derecho a hablar lo que te viene en gana, lo que quieras. El problema es que estamos fuera del orden de Dios. Y al estar fuera del orden de Dios, estamos fuera de la cobertura de Dios. Entendámoslo. Es nuestra decisión, pero también son nuestras consecuencias. Entonces, o nos alineamos o nos alineamos. Efesios 3:7, para rematar, dice lo siguiente. Efesios 3:7. Y otra vez el apóstol Pablo ministrando. Y ministrando el poder que le ha sido dado. Del cual dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Un regalo, es gracia, le fue perdonado todo, asolaba a la iglesia, era fariseo de fariseos, creía que estaba haciendo bien. Pero dice, por la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Pero para eso el apóstol tenía un aguijón en su carne, para acordarse de su debilidad y poder someter toda su debilidad bajo el poder, bajo la poderosa mano de Dios. En el Antiguo Testamento dice, someteos todos bajo la poderosa mano de Dios. Y hoy en el Nuevo Testamento, en lo que somos, en Cristo, debemos saber que Cristo nos ministra obediencia. Porque si Cristo no ministra obediencia en nuestra vida, nada de lo que le pueda ministrar de Cristo será bueno, positivo ni amable. Nada será funcional. O nos sometemos al imperio de Dios, o no estamos bajo la cobertura de Dios. Recuerden que el reino, ya lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué es reino? Todo ámbito donde la voz del rey es la suprema autoridad. Y cuando usted está bajo el ámbito de la suprema autoridad de Dios, usted está bajo el ámbito del supremo poder de Dios, y Él delegará ese poder en usted. ¿Quiere gozar? ¿Quiere ver el poder funcional de Dios en toda su vida? ¿Quiere ver a Dios funcionando a lo largo de su vida, en su hogar, en su empresa, en su negocio, en su vida, en su trabajo, en todo lo que usted haga? Sométase bajo la poderosa mano de Dios. Sométase bajo su autoridad. Créale a Dios y haga las cosas a la manera de Dios, no a la manera suya. Nuestra opinión como embajadores no cuenta. Nuestra opinión como hijos no cuenta. O nos sometemos a su autoridad o estamos fuera de orden. En esto tenemos que ser absolutamente radicales, porque eso logrará que tengamos pulcritud en nuestra vida. Es decir, que todos nuestros asuntos sean íntegros. Todos nuestros asuntos. Nuestra boca se irá limpiando de maledicencia. Nuestro cuerpo se irá limpiando de enfermedad, de contaminación. El cuerpo se enferma porque está contaminado, porque tiene un caos en sí mismo, porque no hay un orden de Dios. Nuestra vida se irá limpiando de pequeñas o grandes asperezas, de pequeñas o grandes dificultades que contrarian una vida y la hacen insufrible, la hacen invivible. Pero cuando nos metemos bajo la poderosa mano de Dios, entonces entramos en negocios serios. Entonces nos metemos bajo el cuidado paternal del Padre. Es que nos han hablado de que pecado es errar al blanco, y puede que en algo estén correctos. Esa es la definición, si usted quiere, etimológica de la palabra pecado. Pero si usted lo nota, pecado en realidad, a la manera de Adán, es la renuncia voluntaria de parte del ser humano
de permanecer bajo el cuidado paternal de Dios. Lo repito, pecado, a la manera como lo vimos en Adán, es la renuncia voluntaria del ser humano para permanecer bajo el cuidado paternal de Dios. Eso es pecado. Usted elige o quiere vivir bajo el cuidado paternal de Dios y se somete a su plena autoridad, o decide que no, yo creo que yo lo hago mejor, yo creo que yo sé más, creo que yo lo puedo hacer mejor, yo sé manejar mejor mis finanzas. ¿Qué es ese cuento de que el 10 o la ofrenda o XY? Yo sé manejar mejor mi casa, yo sé cómo gobernar a mi esposa, yo sé cómo manipular a mi marido, yo sé cómo gobernar a mi marido, yo sé cómo gobernar mis hijos. Si usted cree que tiene gobierno que no venga de parte de Dios, recuerde, vaya a Isaías 33:22 y mire de dónde vienen los tres poderes que hoy día son usados por los gobiernos del mundo entero: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Él los creó, en Él está la fuente de esos poderes. Y hablaremos del cuarto poder, la prensa, en una nueva entrega de este servicio, de este tema, porque no puede quedar ahí. Porque obviamente cuando hablamos de poder y el poder de Dios, pues no podemos pensar que el tema va a quedar bien asimilado, decantado, bien digerido en un servicio de 40-45 minutos. Así que seguiremos ahondando en ese tema, pero la pregunta para nosotros es: ¿qué de lo que hoy escuchamos ministra nuestra vida? Y el reto que le hago hoy es: revise qué áreas de su vida están fuera del orden de Dios y tráigalas al orden de Dios. Dijo Pablo: como si rogásemos delante de Dios, les decimos hoy: reconcíliate con Dios. Yo le digo hoy: reconcilia esa parte de tu vida que está fuera del orden de Dios, reconcíliala con Dios. Revisa qué es lo que está mal, por qué no funciona esto, y pregúntate: ¿qué es lo que estoy haciendo en esta parte de mi vida que hace que esta parte de mi vida no funcione? Y le aseguro que el Espíritu Santo le va a responder y le va a poner, le va a permitir llevar esa parte de su vida al orden de Dios. Pero que haya orden de Dios, orden de Dios. Si usted ha repetido que Dios es un Dios de orden, póngase bajo el orden de Dios, y ahí empezará a ver la poderosa mano de Dios obrando a su favor. Porque le recuerdo algo que dice la Escritura para terminar: los ojos de Jehová escudriñan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Vamos a ponernos de pie. Y quiero repetir eso: los ojos de Jehová escudriñan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Será tu decisión si sigues jugando a la iglesia, tu decisión si sigues jugando a declarar que eres hijo y apartándote de la autoridad del Padre. También serán tus consecuencias. Vamos a despedir a todas las personas que estuvieron hoy acompañándonos en Facebook, cerrando este servicio, dándoles gracias por estar ahí, gracias por compartir, y los esperamos la próxima semana en una entrega más de este servicio. Por ahora vamos a orar con la congregación, diciendo: amado Padre, te damos gracias, inmensas gracias. Gracias porque cada vez entendemos en mayor profundidad la necesidad